Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenos días. Vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. Esperemos que si ahora no se ingresan más estudiantes, nos puedan seguir. Si han estado siguiendo como un promedio de personas las clases y nos da mucho gusto, ¿no? Compartir esto que pues pensamos que es un proyecto en colectivo y que va a ir creciendo. Y eso es lo que nos motiva realmente, ¿no? Es parte de lo que nosotros originalmente estuvimos planteando, que Tlahuilocan originalmente se fuera a volver un proyecto colectivo. Bueno, para empezar, ya saben que a veces tengo como una sección como de novedades editoriales y esta vez no será la excepción. Les quiero hablar de algunos textos. Este documento que me acabo de encontrar, creo que ya lo había encontrado en físico, que son testamentos de mujeres indígenas culhuacanas del siglo XVI. Es un texto los testamentos están en náhuatl y obviamente viene la traducción en español. Les quiero compartir un poquito de la referencia como más clara sobre este documento. Ustedes pueden googlear así el documento mismo y perdón, es que nada más necesito cambiar. No es esto, ese es nuestro Classroom. Acá estamos, ¿no? Pueden googlear así con este título y una de las páginas de la UNAM tiene la gran oportunidad maravillosa de descargarlo todo en PDF, ¿sí? Entonces, para que vean de qué va, quisiera leer un poco la descripción, ¿no? Está editado por Clara Inés Ramírez y Claudia Silva Llanos Delgado. Me parece que una de ellas, no, la traducción de Sofía Torres Jiménez, ¿no? Dice, la colección de mujeres de siglos XVI al XVIII tiene como propósito poner a disposición del público lector en cuidadas ediciones las obras que escribieron las mujeres de aquella época. Recuperamos valiosas aportaciones a nuestra tradición cultural hasta ahora poco conocidas. Las autoras incluidas pertenecieron a diversos estratos sociales y tenían variados estados civiles, y los temas de cada texto son diversos, así como sus formatos. La mayoría de los escritos son de puño y letra de las autoras, aunque algunos son copias o textos dictados a terceros. Testamentos de mujeres indígenas culhuacanas, siglo XVI, es el sexto volumen de nuestra colección. Se trata de una edición bilingüe náhuatl-castellano de 24 testamentos dictados a escribanos nahuatlatos por mujeres indígenas de los alrededores de la Ciudad de México entre 1577 y 1589. Vean digamos, temprano que son estos documentos en relación a la escritura del náhuatl, ¿no? Es la primera vez que estos textos se traducen al español. Las testadoras manifiestan su voluntad libre de heredar sus bienes y se preocupan porque sus disposiciones sean respetadas. Hay mujeres con muchas tierras y bienes, pero las hay también sin casi nada que heredar que una puerta y algunas cargas de madera. Estos testimonios son fuentes ricas para conocer la vida material de este grupo de mujeres indígenas, sus relaciones familiares, el uso de los nombres y, sobre todo, algo poco usual, para escuchar sus voces a través de un escribano en su idioma materno, el náhuatl. ¿Qué tal, Entonces, es muy emocionante tener estos documentos, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de cómo se ve, ya que ustedes puedan descargarlo, cómo se ve este texto en el PDF, ¿no? La edición física está muy bonita, muy cuidada, esta que les estaba mostrando, pero aquí si ustedes descargan el PDF ya, este es el primer testamento. Aquí estoy mostrando dos páginas, de la página al lado izquierdo está en náhuatl, es ya la paleografía, ¿no? Cuidada por las editoras y traductoras, ¿no? Y al lado izquierdo viene la traducción. Entonces hay una referencia, ¿no? En números para que ustedes puedan como ir viendo cuál es el párrafo que se está traduciendo y sobre todo quiero que veamos un poco de esto, algunos conceptos hoy, ¿no? Aprovechando con esto quiero empezar la sesión de hoy. Vamos a copiar este párrafo y vamos a ver algunas construcciones. ¿Qué les parece, no? Con eso iniciamos la sesión para que tengamos como idea de qué es lo que se está diciendo en náhuatl. Entonces, vamos a hacer un documento. Recuerden que les compartimos los archivos que trabajamos.
Pegarlo aquí y vamos a pegar también la traducción, ¿sale? Am, Sobre todo para que quiero que vean la belleza de construcciones que el náhuatl permite para mostrar, ¿no? De alguna manera cómo se registra eh, el legado, por decirlo así, ¿no? De alguien que quiere dejar su voluntad en un testamento y pues qué recursos lingüísticos tiene el náhuatl para ello. Ahí está, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Excelente. Ahí estamos, ¿no? Este fragmentito dice, primero yo declaro que daré mi espíritu y mi alma a nuestro Señor Dios. Aquí, lo primero que quiero que vean es que efectivamente y aquí ya hay una mezcla, ¿no? De, digamos, la parte de la cosmovisión mesoamericana con, pues, las nuevas prácticas evangélicas, ¿no? Al dejar los testamentos. Dice, porque vean cómo las autoras deciden poner eh, de alguna manera la referencia, dice, ¿por qué él la hizo? ¿No? Ahorita vamos a ver cómo esto se construye en náhuatl y vino a redimirnos con su preciosa sangre aquí, en la tierra. Dejen que él la use donde le plazca, déjenlo tomarla. Y mi cuerpo se lo doy a la tierra. Esta es la parte mesoamericana, dense cuenta, porque de la tierra viene. ¿No les parece precioso? También declaro que cuando yo muera, mi cuerpo será enterrado en nuestra iglesia de San Juan Evangelista. Entonces, veamos un poquito de esto, ¿no? Cómo es que en náhuatl se está presentando. Primero, sobre todo ahorita me interesan un poco sobre las concepciones anímicas, ¿no? Que es un tema que pues ya vamos a empezar a ver con mucha más claridad, ¿no? Y de alguna manera quiero invitarles a algunas lecturas, ¿no? Hablando de las novedades editoriales, antes de continuar, quiero mostrarles este libro, ¿no? Es un libro que ya es muy bueno, ¿no? Yo lo Recientemente lo tengo. adquirí. Sí, sí, yo recuerdo que tú me lo habías enseñado. De hecho, creo que tú me hablaste de él por primera vez, Daniel, yo no lo conocía y recientemente lo acabo de adquirir. Es un trabajo buenísimo, ¿no? El nahualismo. Y aquí sobre todo hablan de las concepciones anímicas del pensamiento náhuatl, ¿no? Como el Yolistli, ¿no? Y es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, la invitación está también para que adquieran esta maravillosa obra. Creo que también está en línea completo, ¿no? En los sitios de la UNAM. Entonces, bueno, pues es una maravilla que tengamos estas investigaciones a nuestro alcance. Entonces, voy a regresar. ¿Por qué les hablo de esto en este momento? Precisamente porque aquí viene la primera noción anímica que está compartida, que es, dice, daré mi espíritu. ¿Cómo se traduce? Esto, aquí está el Yolisli, ¿no? Eh, no, no Yolía, ¿no? Que es mi espíritu. ¿Cómo se construye esta frase? Lo primero que quiero que vean es que podemos separar, ¿sí? El no es una partícula que indica posesión. Vamos a ponerlo aquí abajo, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces lo podemos poner así como no, como primera persona, eso lo vamos a marcar con el número uno, es decir, yo, y luego vamos a poner cuál es la función de esta partícula que es posesivo, es decir, esto significaría como mi, ¿no? Y además es el singular. Entonces, toda esta información está en el no. Esto lo podemos traducir como mi, ¿no? Primera, posesivo, singular, ¿no? Y aquí está esta concepción que eh, las autoras traducen como espíritu. Ahorita vamos a dejarlo así, ¿no? Incluso lo podríamos dejar sin traducción, como algo, como Yolistli, ¿no? Algo así, sí, como para conservar un poco la idea, ¿no? Como mi Yolistli, ¿no? Pero con fines, me parece, a la claridad, las autoras deciden traducir como espíritu, ¿no? Que probablemente Yolía no sea eh, completamente un equivalente a espíritu, ¿no? En ese sentido, porque había muchas entidades, ¿no? Que conformaban a los seres humanos, ¿no? Pensadas por los grupos nahuas. Entonces, bueno, ahí está la primera parte, ¿no? Y vean, mi alma, ¿no? Aquí viene un préstamo ya de estos primeros préstamos como tomados, ¿no? De la concepción
católica, que es el de ánima, ¿sí? Pero vean, esta palabra se vuelve náhuatl, ¿sí? Sí podemos pensar, no, pero es que eso ya no es náhuatl, pero al momento de tomar una partícula de posesión, al momento de tener, en algunas palabras es todavía más claro, ¿no? Ciertos cambios fonológicos, ciertos cambios a nivel de sonido, en realidad esta palabra se nahuatliza, vamos a decirlo así, ¿no? Y deja de ser deja de estar en la lengua de donde se tomó prestada. Mucha gente le cuesta trabajo reconocer esto, ¿no? Que los préstamos en realidad realmente entran en las lenguas y se vuelven parte del léxico, del vocabulario de las lenguas mismas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es exactamente esta partícula al inicio, ¿no? Que es la primera posesivo singular y la palabra ánima, ¿no? Aquí como si el préstamo y es lo que traducen aquí, ¿no? Y un poco más, porque dice daré mi espíritu y mi alma a nuestro Señor. ¿Cómo se expresará esto de daré? ¿No? Vamos a poner toda esta idea así completa que está aquí, ¿no? Esto que dice, daré mi espíritu y mi alma a nuestro Señor, ¿no? Aquí está esa idea. Lo que quiero que vean, y con eso quiero cerrar este paréntesis nada más para invitarles a estar leyendo, a estar revisando estos documentos, es el verbo dar en náhuatl, cómo se dice dar, cómo se construye, cómo se relacionan estos conceptos que estamos viendo. Bueno, el verbo dar en náhuatl es el verbo maca, ¿no? Entonces, quiero que vean, si nosotros hacemos la búsqueda, para que también estemos como todo el tiempo haciendo como el switch, ¿no? Con los diccionarios, sobre todo este gran diccionario monumental, el gran diccionario náhuatl. Si nosotros buscamos maca, aquí viene la palabra, la traducción en los corpus coloniales que nos dice que es el verbo dar. Pero ¿cómo el verbo dar se muestra aquí? Bueno, si ustedes ven, tenemos una palabra que es nignomaquilea. Y dicen, bueno, pero ahí ¿dónde se ve el verbo maca? ¿Sí? Ahí cómo lo podemos encontrar, cómo saber que ahí es el verbo náhuatl dar y cómo puedo yo partir las partículas. Bueno, es lo que vamos, todavía no vemos esos temas, me estoy adelantando un poquito nada más para emocionarnos, qué es lo que vamos a poder hacer después, ¿no? En realidad vamos a estar viendo todas estas partículas que tienen un significado, ¿sí? Y que en realidad las vamos a poder más adelante analizar, ¿sí? Vamos entonces paso a paso. La partícula ni siempre va a ser la partícula de sujeto, es decir, siempre va a estar asociada a los verbos. Y bueno, no es cualquier sujeto, va a ser el sujeto de primera persona singular, es decir, siempre yo. Ajá. Entonces vamos a poner, les repito, uno es la primera persona, ¿sí? Es singular y vamos a poner ahorita que es el sujeto. Entonces, cuando nosotros nos encontremos un y tengamos como cierta certeza de que eso tiene forma de verbo, es probable que esté diciendo que yo voy a hacer algo, a mí me va a pasar algo, yo voy a estar involucrado en algún evento. Luego esta C, por el momento le vamos a llamar tercera de objeto, es decir, es lo que yo voy a dar, ¿sí? En este caso, esa es la forma de representar los objetos en los verbos. Y lo que tenemos aquí es algo interesante. Ese no es también otra partícula que se podría confundir con este no, porque son igualitas, ¿no? Pero en realidad este no tiene otra función. En este caso, este no, anclado a un verbo, no es posesivo. Es lo que vamos a llamar reflexivo. ¿Sí? Por ejemplo, un caso así bien clarito de reflexivo en español es el me de me baño. Ajá. Este me lo podríamos poner exactamente igual, tiene esta función que es primera reflexiva, es decir, algo sobre mí mismo está cayendo, ¿no? Entonces, este reflexivo en realidad, en este caso específico, tiene una función más como de tipo honorífico, ¿no? Para hablar con mucho respeto. Entonces, no es que el verbo maca, el verbo dar,
se construya con esta partícula, sino se usa no este reflexivo para hacer una construcción, por decirlo así, de mucho respeto, de alta jerarquía incluso, ¿no? Para decir que te refieres a alguien o te estás relacionando con alguien, ¿no? Entonces, inmediatamente después de este no, que es la primera reflexivo, viene el verbo dar. Como les decía, si nosotros pensamos en los sonidos, les decía que el verbo maca es dar y lo que tenemos aquí es la forma maki. ¿Ya vieron? Solo que escrita aquí digamos, con la ortografía que se toma prestado del español, ¿no? Eh, ya saben, les he estado explicando estas sesiones que el náhuatl tiene estos fenómenos de cambio vocálico, ¿sí? Muy a menudo los estamos viendo y en este caso lo que estamos viendo es un cambio de la A a la I. Este fenómeno se llama armonía vocálica, ¿sí? ¿Por qué ocurre este cambio? Únicamente porque la siguiente partícula que está después del verbo empieza con li. Lo pueden ver aquí. Ajá. Entonces, como que hay algo en la concepción de estos cambios que a los nahuatlantes les sonaba como musical, como armónico, ajá, y entonces hacían que estas vocales cambiaran de timbre, ¿no? De una A una I. Entonces, si se dan cuenta, el verbo sigue siendo maca, solo que cambió aquí a maki, y esta partícula lia en realidad es lo que se suele llamar aplicativo, pero en este caso específico, este lia tiene una función más de honorífico, ¿sí? Para resaltar junto con el no, aquí lo voy a poner así, esto en azul, ¿no? Estas dos partículas, el no, que está antes del maca, y este lía que está al final, juntas, no por separado, tienen la función de hacer esta construcción una construcción honorífica. Repito, ¿no? Con un cierto grado social importante, porque además no solo estás hablando de que le vas a dar, por ejemplo, carne a tu perro, ¿no? Estás diciendo que vas a dar tu alma, ¿sí? Y estás dejándolo en un documento tan importante como es un testamento. Por eso es importante que incluso el verbo tenga estas marcas honoríficas, tenga estas marcas que están indicando la importancia discursiva de lo que estás diciendo. ¿Sí? Oye, Octavio, Entonces, sí. este Lía, entonces, esta marca honorífica de dar, sería equivalente a como a cuando ahora en español, justamente gente vinculada a estos grupos de mexicanidad, es muy común escuchar que dicen, yo te ofrendo algo, ¿no? Cuando te quieren dar algo, o sea, no te dicen, te doy tal cosa, te lo ofrendo, ¿no? Porque o sea, como con esa intención de hacerlo honorífico, ¿sería eso, tú crees? Sí, sería un equivalente de esto, porque en español no tenemos una partícula que en los verbos haga a los verbos honoríficos, ¿no? Claro. Entonces, en español tendríamos que buscar otras formas, como este cambio, no solo de dar, sino de ofrendar, para que estemos hablando a otro nivel. Gracias. Lo maravilloso del náhuatl es que había partículas que nos permitían cambiar de nivel, ¿no? De un nivel cotidiano de habla a un nivel honorífico más elevado. Ajá. Esto es muy interesante porque es una de las cosas, una de las virtudes que el agua tiene, un sistema muy complejo de partículas honoríficas. Todavía no las hemos visto, imagínense, ¿no? Ahora estamos como empezando con esto, a tener idea de la riqueza discursiva de la lengua náhuatl. ¿Por qué me interesa mencionar esto? Culturas como la náhuatl o la japonesa, ¿no? Que son ahorita las que tengo más presentes, son culturas que han desarrollado marcas gramaticales, es decir, partículas muy especiales para indicar los diversos niveles con los cuales te puedes comunicar con las personas o con las entidades, ¿sí? Digamos, si estas dos culturas tienen algo en común, es que tienen un rico nivel honorífico para referirte a los demás, ¿no? Por ejemplo, como bien lo dices, Daniel, cuando recibes un regalo, ¿no? En Japón, por ejemplo, hay una forma muy especial de decirlo y no es del habla, no pertenece al habla cotidiana. Lo mismo en náhuatl, ¿no? En este caso, incluso podríamos decir, Daniel, que una traducción a lo mejor más certera, en vez de lo doy, ¿no? Sino lo ofrendo con mucho respeto, ¿no?
dignomaquilía, ¿no? Podría ser una traducción más literal, ¿no? Como lo ofrendo con mucho respeto. Ajá. Entonces, para que vean como la riqueza de esto, de por qué solo me interesaba ver una sola línea y con eso nos estamos dando cuenta de que no es simplemente un texto que deja una voluntad, sino que hay mucha elaboración, mucho pensamiento, muestra la cosmovisión de un grupo de mujeres que están dejando un legado, algo importante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, con eso cerramos el paréntesis, ¿no? Prometo que vamos a regresar a este corpus para hacer ejercicios y vamos a estar revisando parte de los testamentos. Algunos de ellos solo son fragmentos, otros sí son testamentos completos, porque a veces los testamentos eran larguísimos. Entonces, bueno, decidieron hacer como una revisión las autoras, ¿no? De cuáles eran, digamos, los más pertinentes para publicar. Bien, entonces vamos a retomar nuestro tema donde nos habíamos quedado. Voy a hacer una revisión rapidísima del último punto para que no estemos como en frío, ¿no? De cuál fue el tema que estábamos viendo. Precisamente estábamos hablando de un fenómeno de posesión, ¿no? Que ya lo habíamos abordado en otras clases y que para recordarles cómo es que a menudo vamos a ver estas partículas, se los voy a poner aquí de forma ortográfica. Tenemos la UA, ajá, estos menús. ah, aquí, aquí está, ¿no? Es muy probable que en la escritura, por lo menos con Carochi, lo encontremos así, este UA, el E, lo mismo, ¿no? Recuerden, este acento circunflejo que nos indica la consonante que llamamos saltillo, ¿sí? Aquí se cambió, ahí está. Y la O, lo mismo. Vamos a ponerlo aquí nada más para que... Recuerden que esas escrituras entre barras, estamos considerándolas las escrituras fonológicas, están representando más bien la naturaleza abstracta de los sonidos y lo que estamos poniendo aquí entre estos signos que parecen al más mayor que y el menor que, son las escrituras ortográficas, ¿no? Entonces así es como las vamos a encontrar con Caroche y en los documentos muy probablemente sin este acento circunflejo, ¿no? Sin este gorrito, ya he hablado de esto, nada más para recordar. Lo que estamos viendo son entonces estas partículas, la partícula WA, la partícula E y la partícula O. Ajá. Y estas partículas dijimos que indican posesión, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, Ashkait, que es hacienda, si yo agrego una de estas partículas como Ashkawa, estoy diciendo hacendado o dueño de la hacienda, ¿no? Entonces, estuvimos viendo además cómo estas partículas toman en plural, ¿sí? En este caso, el plural se toma con la partícula que, ajá. Tenemos primero el posesivo y luego el que, ajá, para indicar hacendados o dueños de la hacienda, ¿no? Por ahí es lo que estuvimos viendo también algunos difrasismos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la sabiduría, ¿no? Que es aquel que tiene vista y oído. ¿Se acuerdan que esto lo discutíamos la sesión pasada, ¿no? La forma en que se piensa quién es el sabio, ¿no? Que en náhuatl se parece un poquito a la concepción más, como decirlo, oriental, ¿no? Como estar mirando y contemplando para adquirir la sabiduría, ¿vale? Eh, lo mismo lo vimos con alguacil, ¿no? Hablamos de esto de la posesión de un cetro, de una vara, ¿no? Y que esto hace que detentes el poder de alguna manera, ¿no? Eh, viene de topilli, que es vara, ¿no? Entonces, cuando alguien ya posee una vara de mando, o le llaman bastón de mando, ¿no? Pues ya puede tener cierto cargo social. Entonces, por ahí lo vimos. Creo que nos quedamos por aquí, ¿no? Donde hablábamos de una cosa o una persona que tiene dignidad, que es mahuizotl, ¿no? Mahuizotl significa honra o dignidad, pero si yo le agrego el posesivo, entonces ya estoy diciendo, estoy hablando de alguien o algo que tiene honra o dignidad. Recuerden, esto se los puse como pregunta en la sesión pasada, nada más ahorita lo recuerdo. Al pluralizar ese mahuizo, ya no dejamos de hablar de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que lo único que se puede pluralizar en náhuatl son elementos vivos, elementos animados. Esto es otro de los rasgos culturales maravillosos porque, a ver, piénsenlo así. Estuvimos hablando ahorita
de esta concepción anímica, por ejemplo, del Yolistli, ¿no? Que está presente en los seres humanos. Y sí, por ejemplo, los cerros o las montañas concebidas como elementos vivos, ¿no? Tienen este grado de animacidad, ¿no? Podemos pensar que incluso también fueron dotados de entidades anímicas, ¿no? Por ejemplo, un corazón, un centro, ¿sí? Un tonal, ¿no? Entonces, en realidad hay que pensar que los cerros, las nubes, las estrellas, ¿no? También estaban relacionadas o estaban construidas con estas entidades anímicas. Ajá. Esto es maravilloso. Ahí estuve revisando en la semana uno de los cantares mexicanos donde el cantor, el poeta, está en ese lugar maravilloso donde están las aves, los colores, está cantando al Ipanema, ¿no? Al que se traduce como el dador de vida, ¿sí? Y en realidad lo que dice en un momento el cantor es, se lo preguntaré al cerro, se lo preguntaré a la montaña, o sea, le está preguntando a las flores, a las aves, y en un momento dice, se lo preguntaré a la montaña. Esto quiere decir que evidentemente la montaña puede contestar, ¿sí? Es una belleza esto, porque como les decía, se considera como una entidad viva, ¿sí? Ok, entonces, más ejemplos de elementos que van a tomar ajá, vamos a ponerlo aquí, que nos indica la forma plural, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que pueden tomar que? Los, eh, las palabras que terminan en ki, ¿no? Que se suelen ser compuestos de verbos. Este ejemplo ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan cómo se compone la palabra sacerdote o religioso? ¿Lo vimos en algún momento o no lo vimos? ¿O quieren que lo veamos nuevamente para recordarlo? Yo recuerdo que no lo habíamos visto. Ok, vamos a verlo ahora, ¿no? Cómo es que Topishki, en realidad no hay una palabra para sacerdote o religioso como tal, porque ahorita como estamos haciendo como la síntesis, hacía muy a grandes rasgos de cuáles son las partículas que esperamos que tenga un sustantivo, ¿no? Acuérdense, la famosa TL, ¿sí? La tli, ¿no? Esto ya vimos cuando se vuelve tli, cuando se vuelve li, también ya hablamos de la regla, ¿no? De cuando aparece tl, tli o li, ¿no? También vimos que los sustantivos pueden aparecer con la partícula in y algunos de ellos, es decir, esta es una clase muy limitada, algunos de ellos al final pueden tener un cero, ¿no? Puede no haber nada. Ahí estoy buscando mi cerito que me gusta mucho. Aquí vamos a ver esta partícula para indicar que esto es un cero, es decir, que hay una clase muy especial, que son muy poquitos sustantivos que aparecen sin nada, ¿no? Y esto lo estoy marcando así con este cero. Entonces, estas son las partículas canónicas, pero vean, sacerdote o religioso es un sustantivo, ¿no? Está hablando de un elemento, de una persona, y no aparece con ninguna de estas partículas. Eso quiere decir que entonces está construido de otra manera. Entonces vamos a ver la construcción, ¿no? Eh, Vamos a poner esto así por el momento, vamos a marcar así. Y lo primero que podemos ver, esta raíz ya la estuvimos viendo muchas veces en ejemplos, ¿no? Que es teotl. ¿Alguien se acuerda qué significa teotl? Deidad, ¿no? Deidad, exactamente. Vamos a ponerle así como deidad, ¿no? Y como podemos ver, una de las reglas, que también esto sí lo dijimos, recuerdo, lo hemos estado repitiendo y lo vamos a repetir, de la composición, cuando un sustantivo se compone con otros sustantivos o lo que estamos empezando a ver es que los sustantivos están cerca de los verbos, ¿no? Van a perder estas partículas. En este caso, si estamos diciendo que la palabra para deidad la podemos encontrar en el diccionario así como teot, ¿no? En este caso únicamente la raíz es la que está siendo aquí retomada, ¿no? Esta partícula TL se pierde y entonces lo que sigue es algo interesante, ¿no? ¿Qué será este pitch? Aquí vemos otro de los casos eh, importantes de cambio de sonido, ¿sí? Entonces vamos al diccionario, ¿no? Hay un verbo en náhuatl que es pía, ajá, sobre todo en como siglo. En el náhuatl del siglo XVI, pilla significa sobre todo guardar.
Y en los nahuas más modernos, ¿no? De hecho, en los dialectos modernos, pilla sigue significando guardar, pero significa actualmente más tener. Ajá. Pero les repito, el significado de esta época del náhuatl que estamos viendo era más asociado a guardar, más que tener. Ajá. Por eso encontramos en el diccionario digamos, este doble significado, ya en el vocabulario de Arenas de 1611, que ya posterior, ya pasó como varios años de que los españoles estuvieron aquí, pilla empezó a cambiar el significado y es muy probable que ese significado hacia tener haya sido por influencia del español, ¿sí? Porque originalmente significaba guardar. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así. Lo que quiero que observen es si nuestra raíz es pilla, guardar, ¿no? Ajá. Y tenemos un cambio aquí que esta misma raíz se pone como pish. Ajá. ¿Por qué? Porque hay un proceso de composición. En este caso, lo que podemos ver es que hay una elisión de la vocal y de esta consonante ya, o más bien esta consonante, más que elisión, cambia, la ya cambia a sha. Esto es algo muy común que le ocurre a este verbo. ¿Sí? Repito, esta ya cambia a sha y esta a se va. ¿Sí? Entonces es lo que estamos viendo en este ejemplo de esta raíz y entonces ahora sí podemos decir que esta raíz significa guardar. ¿Sí? Y este ki es lo que se suele poner como una partícula que significa agentivo, asociada a una persona que hace algo. ¿Sí? Fíjense qué interesante, ya tenemos las partículas mínimas para ver cuál es el significado real de la palabra teopishki. Sacerdote religioso queda muy corto, ¿ya se dieron cuenta? ¿Cómo podríamos tener una traducción un poco más literal, ya sabiendo qué significan estas partículas, ¿no? Adjetivo es como el que hace algo, ¿no? ¿Se animan a Podría dar ser, Sí, adelante, Efraín. podría ser algo como tipo el que guarda a la deidad. El que, Exactamente, O podría ser el que guarda lo divino. exactamente. Vamos a poner las dos, a la deidad y el que guarda lo divino. El que guarda ay, a lo divino. ¿Ya vieron? Entonces, es muy hermosa esta palabra en realidad y pues en español se queda un poco corta, ¿no? La equivalencia de sacerdote religioso. Lo que estamos viendo es que estas partículas que terminan con el agentivo ki, pues ahora es momento de ponerle énfasis a este agentivo, vamos a ponerlo en color naranja, ¿no? Este ki es lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuál va a ser la forma de plural de este ki? Bueno, únicamente esta ahí cambia por la e. Ajá, y entonces ahora sí ya podemos ver que todo esto nos está indicando el cambio de número y estamos hablando de aquellos guardadores de las deidades, ¿no? Vean cómo el mismo Carochi nos da digamos, un cambio, ¿no? Porque Tlapishki significa el que guarda algo, ¿sí? Tlapishki significa el que guarda algo. Vamos a hacer el análisis para que vean esta sutil diferencia únicamente de agregar el teot, la partícula de divinidad, y hablar únicamente de esta partícula indefinida que es el tla, hace que la palabra sea completamente otra, que tenga una dimensión bien distinta. Vamos a hacer entonces el análisis de tla pishki, ¿no? Recuerden que en la tla, ahí este acento invertido nos está hablando de la presencia de una consonante, ¿sí? La hemos estado transcribiendo con H, ¿no? Como para que sea un poco más fácil de desdoblarla, ¿no? De los acentos, ¿no? Y entonces ahí está nuestro análisis, la Pishki, y lo que estamos viendo es que parece que ya tenemos como las partículas así bien,
bien claras, ¿no? De cómo se componen. Y lo que estamos viendo es que este tla es lo que llamamos objeto indefinido. Sí, lo mismo con lo de arriba, tenemos el verbo guardar y tenemos el agentivo. Después vamos a ver qué hace esta H. Ahorita para no meter ruido, no la voy a eh, analizar. Vamos a poner únicamente que es así, ¿no? Este tla es un objeto indefinido, es decir, cualquier cosa del mundo, ¿no? Por eso la traducción es el que guarda algo. Esta traducción creo que sí es más adecuada porque puede ser cualquier cosa, ¿no? No es que se trate de que esté guardando algo relacionado a un evento divino o una divinidad, sino cualquier cosa. Y Oye, y se sí, podría traducir como el guardador. también se puede traducir como el guardador, porque si es agentivo, precisamente nos está dando la cualidad de que alguien hace algo, ¿no? Oye, Sí, eso por ejemplo, aquí Tania propone la traducción el cuidador. ¿Eso sería correcto? también. Porque a mí se me había ocurrido justo con este, con la traducción de Teopisque como el que guarda o el que resguarda o el que protege lo divino. Pero pensé que era como que ya me estaba volando. No, yo creo que esa puede ser una. Vamos a poner estas opciones, ¿no? Que resguarda, protege lo divino, ¿no? Por supuesto que tiene toda esta gama de conceptual, ¿no? Alguien que justamente está teniendo ese cuidado por la deidad. Ajá. Y lo mismo acá, ¿no? El guardador o el cuidador, ¿no? En los contextos que esto es muy interesante para los antropólogos porque hay muchos trabajos de investigación sobre las mayordomías, ¿no? En las diversas comunidades, ¿no? Cuando se organizan, digamos, por ciertos periodos para dar cargos sagrados pues, personas que ven una comunidad, ¿no? Uno de los cargos son las mayordomías, ¿sí? Y los mayordomos muy frecuentemente se encargan de organizar las fiestas patronales anuales. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Pero ahorita solo quiero enfocarme en esto. Los mayordomos podrían también ser traducidos como teopisque, ¿sí? En este sentido, porque están resguardando un cargo que tiene que ver con lo sagrado. Ajá. Pero en casi todos, digo, no estoy diciendo que sea así, pero en casi todas las comunidades se quedó el préstamo español y pues ya se le llama mayordomos, ¿no? En la comunidad donde yo hago trabajo de campo, por cierto, eh, quiero pues elevar un pensamiento de gratitud y pues que como despedida, ¿no? Una de mis amigas que siempre me recibió, ¿no? Y que recientemente pues se fue al otro plano, ¿no? Y quiero nada más decir estas breves palabras, ¿no? De que, pues, que sea resguardada por lo divino, ¿no? Es todo. Es de la familia que siempre me ha recibido ahí en el trabajo de campo. Y bueno, lo que quiero decir es que en esa comunidad se habla de mayordomos y hay una traducción, ¿no? Bueno, más bien una traducción, un concepto, una palabra que significa la lapo como otro cargo y la lapito, aparte de los mayordomos, ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo mi tesis, ¿no? Hace muchos años, eh, y lo discutía como esta parte antropológica con mi director de tesis, que es nahuablante, ¿no? Nahuablante nativo, no de esa región, pero nahuablante nativo de la zona de Texcoco. Él me decía, híjole, es que no sé, probablemente ese de la Lapo tenga que ver con trapo, me decía, ¿no? Era una hipótesis que él tenía, ¿no? Que él no le sonaba como tanto a náhuatl la Lapo. Y me decía, es probable que la Lapo esté relacionado con trapo, ¿no? Este cargo, ¿no? Porque los lalapos, o sea, hagan de cuenta que tenemos en este, en esta comunidad, tenemos estos cargos en estas jerarquías, ¿no? Tenemos los mayordomos como los que están, digamos, en la jerarquía de estos cargos. Luego vienen los lalapos y luego vienen los lapitos.
Las lapos y las lapitos tienen funciones menos importantes, ¿no? Por ejemplo, limpiar las iglesias, tocar las campanas, ¿no? Hacer trabajos de restauración, de cuidado, de conservación, ¿no? No tienen como esa importancia que tienen los mayordomos, ¿no? Entonces, pero probablemente sí, ¿no? La verdad no, yo no he encontrado si todavía la equivalencia en náhuatl sea un préstamo del español, ¿no? Bueno, comentarios, preguntas. Oye, fíjate, Sí, Octavio, que cuando estabas leyendo esa palabra de la Lapo, me hizo acordar de que en zapoteco hay una palabra que se dice volalari, que significa como bola de trapo, y básicamente es una palabra que se dice más a la gente que, por ejemplo, es como si fuera un asistente, ¿no? Como que haces de todo, ¿no? ah, Está como sirviente, ¿no? Incluso, por ejemplo, es una palabra incluso que puede tomarse como ofensiva para los hombres, de que "Ay, tú eres volalari, ¿no? Porque es nada más estás, barres, trapeas, haces todo lo que como que te manda tu mujer, ¿no? Así como que tienen esa concepción. Entonces, no sé por qué se me hizo muy interesante, porque está asociado con eso. O sea, dije, mira, totalmente, ujú, totalmente. Esto, gracias, Tania. Esto sí sí, podría como dar la razón de este pensamiento que tenía mi maestro de que la lapo esté relacionado a trapo, ¿no? ujú. Y porque A la, incluso se repite volalari, o sea, es volalari, o sea, es como, justo así como ajá, un tejido de ropa, o sea, es como algo sí, que está como armado y que anda, ¿no? De repente dije, ah, mira, qué interesante. sí, muy parecido, gracias, Tania. Probablemente del mismo origen, ¿no? Como, claro, en las diversas lenguas como tomaron en español estas palabras, ¿no? O esta palabra como trapo, ¿no? Ujú, exacto. Ah, qué padre. Muchas gracias. Qué bonito ejemplo, Tania. Sí. Ok. em, Vamos a continuar. Entonces regresamos, ¿no? Con... Ah, bueno, vamos a hacer el análisis del plural porque no lo hicimos ya para que quede como bien claro cómo es que se compone el plural. Vamos a tomar como base el que hicimos del singular, ¿no? Solo vamos a hacerlo de una palabra. Aquí vamos a desdoblar, copiarlo abajo para poder desdoblar el, bueno, así. Ahí está, ¿no? Lo único que nos falta agregar aquí al final es que esa E es nuestra marca de plural, ¿sí? Y más bien la partícula aquí se queda sin su vocal. Bueno, hemos puesto esto, ¿no? Y más bien esta E es la marca de plural para hablar de precisamente estos resguardadores, cuidadores de lo divino. Ajá. Y pues así es como se componen, repito, las palabras que terminan con este qui agentivo, que es el que hace algo, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Lo mismo, enfermo es una palabra muy bonita también, ¿no? En náhuatl. Enfermo es kokoshki. eh, y como pueden ver, se parece mucho a ¿cómo decirlo, no? A este fenómeno que pasa con pilla, ¿sí? Solo que vamos a buscar aquí qué es lo que tenemos para enfermo, ¿no? Vamos a buscar en la traducción de español. Primero, a ver qué nos da. Tenemos kokoshki como tal, ¿no? Entonces, no ayuda mucho porque es igualita. Entonces, pues, vamos a buscar algo así como relacionado a la primera palabra, ¿no? Coco, podemos pensar que igual es cocoa, cocoa, ¿no? En realidad, el estar enfermo en náhuatl es el verbo cocoa. Aquí lo tenemos, ¿no? Lo voy a poner así con cocoa. Ahí está, ¿no? Entonces, repito, cocoa significa estar enfermo y quiero que vean cómo se construye. Es que aquí en este está mejor, en este ejemplo, ¿no? Nino,
Cocowa significa estoy enfermo. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner aquí arriba. Nino. Cocowa. El significado es estoy enfermo. ¿Y qué creen? El análisis de esta palabra ya lo podemos hacer. Porque ese Nino lo vimos al inicio de la clase hoy. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos que es ni y qué dijimos que es en no? Esto es un verbo, ¿eh? Esto es realmente como enfermarse, ¿no? Incluso algo así como me enfermé. No tanto estoy enfermo, sino como me enfermé, ¿no? O me enfermo. Bueno, a propósito, ¿cómo sabemos en qué tiempo están hablando? Tiempo verbales. Sí hay una marca, todavía no la hemos visto, y la marca está al final, Efraín, de los verbos, pero ahorita vamos a ponerlo en presente. Sí, ok, sí. Sí, Este, pero ahora sí que respondiendo a lo que usted me pidió, ajá, ese ni es el partícula de primer sujeto, de primer primer singular sujeto. para sujeto. Ajá, primer singular, muy bien, para sujeto. Ajá, Y el no, como es un verbo, no puede ser un posesivo, sino exacto. está hablando de tercera para objeto. Primera. No, acuérdate que esta es primera. El Si no. no, la tercera por objeto es una C, ¿no? Una Ah, sí, como perdón. Sí, Nick. sí, me Ajá. confundí. Sí, primera reflexiva. Sí, sí. Ajá, exactamente. Primera reflexiva. Ajá. Que en español tenemos este como me, ¿no? Parecido a esta función que tiene el me en español, tendría esta función el no en náhuatl, ¿no? Y pues viene esta partícula que es cocowa, ¿no? Que es enfermar. Y ahí está, me enfermo o estoy enfermo. Lo que quiero que vean es otra vez como el cambio. Si la raíz es cocowa, vamos a ponerlo así como con estas dos escrituras. Cocowa, hay un cambio a cocosh. ¿Por qué no me dijo poner? No, no sé por qué no me deja ver, la voy a tomar de aquí. Kokoshki. Aquí está. No, hay un cambio de cocowa a kokoshki. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver es que puede ocurrir algo parecido con el pilla, con la ya de pilla y la wa, ¿no? Y lo mismo tenemos una sha, ¿no? Como la raíz cambia como a sha y entonces se agrega el adjetivo ki. Y ahora sí ya tenemos nuestra formación, ¿no? De kokosh, ¿no? A kokoshki. Entonces es como, digamos, resulta muy parecido este cambio, ¿no? Que veíamos aquí arriba, pero pues en este caso la raíz no termina en ya, sino termina como la terminación wa, que vamos a ver qué sentido tiene. Y ahora sí, ya tenemos nuestra composición de enfermo, ya sabemos de dónde viene, y lo mismo con el plural, ¿no? Entonces, nada más para hacer esa pequeña anotación. Eh, Algunos adjetivos también toman la marca de plural que. Ajá. Aquí hay una polémica así tremenda, 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 tremenda que quiero decirles porque hay muchos gramáticos que dicen que el náhuatl no tiene adjetivos, ¿sí? Que en realidad más bien son predicados, son como oraciones más que tener adjetivos y hay algunos pocos que dicen que sí, ¿no? En las clases he estado hablando de eh, Polo Baliñas, ¿no? Este gran nahuatlista mexicano que dejó un legado importante. Y él tiene un artículo en defensa del adjetivo en náhuatl, ¿no? Que vamos a revisar en su momento, solo como para mostrar un poco. Lo que Polo dice es que sí existe una clase de adjetivo y sí hay, digamos, evidencias gramaticales para sostener que esta clase de adjetivo sí existe en náhuatl. No es una clase muy abundante, pero no quiere decir que no exista. Ajá. Y él da, digamos, los rasgos más pertinentes para construir la clase adjetivo en náhuatl. Vamos a tomar como punto de partida
postura de polo, ¿no? Y decir que sí hay adjetivo en náhuatl, ¿no? Sobre todo en esta clase limitada. Aquí tendríamos un ejemplo de un adjetivo como la palabra fuerte o recio, ¿no? Que es chicahuac. Ajá. Y para hablar de la función, ¿no? De el plural, agregamos el ¿no? Chicahuaque, ¿no? Para hablar fuertes recios. Recuerden que si está dando la cualidad de algo, debe ser algo que esté vivo, ¿no? O sea, algo inanimado no puede ser chicahuac, ¿no? En plural, ¿no? Chicahuac, chicahuaque, ajá, que fuertes recios, ¿no? Debes. Tomahuac, que significa gordo, ajá. El plural es tomahuaque, ajá, que significa gordos. Lo mismo, tenemos la misma regla, pero si se dan cuenta, parece que ya hay algo que se está repitiendo. Aquí solo vamos a llamar la atención de esta clase adjetival que termina con este sonido k, ¿no? Chicahuac, tomahuac, ajá, y tomahuaque. Ajá. En el náhuatl que yo trabajo, vamos a poner aquí que es el náhuatl de San Mateo Almomoloa, están las dos palabras, ¿no? Y lo interesante es que este náhuatl tiene una característica, además de, entre otras cosas, que reduce sílabas. Históricamente ha reducido sílabas. Entonces, la palabra fuerte ya no es chicahuac, sino únicamente chica, chica, así. Y la palabra tomahuac, gordos, ya no es tomahuac, ¿no? Otra vez náhuatl San Mateo, no lo ha, sino tumá. Gordo dicen tumá. Entonces, dense cuenta cómo históricamente esta lengua, este náhuatl, perdió toda esta sílaba, la sílaba huac, ¿no? Para la construcción parece de los adjetivos, ¿no? Entonces tenemos chica y tenemos tuma, ¿no? En esta variante. Ya les hablé un poco del cambio de la O a la U, que es general en esta lengua, ¿sí? Ok, entonces, bueno, lo mismo tomahuac, toma esta E para indicar el cambio de número. Más ejemplos, tetlamach, ti, que es cosa o persona que enriquece a otro, ¿no? Lo mismo tecuiltono, significa, son sinónimos, significa lo mismo. Estas se pueden pluralizar de la misma manera, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo es esta forma regular, entonces no me quiero detener tanto, ¿no? Ya entendimos cuál es el proceso. Estas mismas toman el para hacer el plural, ¿no? En este caso solo hablamos de personas que alegran, ¿no? Por ejemplo, poetas o cantores en una fiesta, ¿no? Ok. Luego tenemos algunos, Pero, sí, es que ahorita que mencionó ahorita las personas que alegran a otras personas, me acuerdo mucho que, bueno, no sé si le había comentado que yo estaba leyendo 15 poetas del mundo náhuatl de León Portillo. ajá, Este, y justamente ahí uno de los poetas que menciona el libro, ¿no? Me parece que mencionan pues a las mujeres de vida galante, digámosle de esta forma, ajá. como las alegradoras. Y bueno, o sea, León Portillo dice que esas son, así se les dice en náhuatl a ese tipo de oficio, a las mujeres de ese tipo de oficio. Claro. eh, pueden ser ellas, insisto, también pueden ser los poetas, ¿no? Ok, Como los cantores también, ¿no? Sí había como gente que se dedicaba a eso, ¿no? Digamos, imagínate, darle como regocijo al emperador, ¿no? A Tlatoani. Entonces, eh, de hecho, eran muy, muy conservadores en ciertos sentidos los grupos nahuas y en otros no. O sea, es un poco irónico. Pero, por ejemplo, ya habrá tiempo de hablar perdón, de la piedra del sol, ¿sí? Y hay en los ujú, documentos ok, que hablan sobre cómo estaba esta piedra, porque, digamos, esta piedra estaba ubicada en lo que hoy es la plancha del Zócalo. Ajá. Y ahí es desde siempre, porque todavía tiene esta función, es el lugar, ese primer cuadro que se llama, ¿no? Del centro histórico. Ahí a los mesoamericanos les gustaba ir a comprar, ponía ahí su tianguisli, sus tianguis, ¿no? Sus mercados, ¿no? Y
era una zona de mucho comercio, mucho cambio, ¿no? Mucho trueque. eh, y lo que se dice es que cuando llegan los españoles, ¿no? Y traen esclavos afrodescendientes, pues muchos de ellos se volvieron indigentes, ¿no? Muchos de ellos se rebelaron al llegar aquí y dejaron de trabajar. Entonces, en las crónicas cuentan que en ese Tianquistli, del mero, lo que llamamos hoy el Zócalo, estos cuates se recargaban, ¿no? Era como su lugar de descanso la Piedra del Sol. Sí, la tomaron así como para ahí embriagarse, ¿no? Hacer desmanes, ¿no? Y que, bueno, una de las razones, ¿no? Hablo de el ejemplo es por la exhibición, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. De por qué se decidió enterrar la Piedra del Sol, es para evitar precisamente ahí la reunión de estos grupos, ¿no? De borrachos, de peleoneros, ¿no? De ladrones, incluso dicen las crónicas, ¿no? Entonces, el gobierno del virrey decide enterrar la Piedra del Sol y fue hasta muchos años después que se vuelve a desenterrar, ¿no? Y ya se exhibe en los diversos lugares, hasta ahora que está en el Museo de Antropología. Pero bueno, por ejemplo, este ejemplo lo pongo para decir este doble contraste, ¿no? De que era aquello que sí era público y que servía para alegar y aquello que pertenecía a una esfera que no era socialmente se me fue la palabra, aceptada, perdón, ¿no? Socialmente aceptada. Ok, no sé, preguntas. No, Ok, una disculpa. no, no, está bien. Vamos a continuar. Tenemos más ejemplos de sustantivos que terminan en ki y algunos de ellos, aparte de tomar el que, hacen la reduplicación, que ya hablamos que es una regla que algunos sustantivos tienen con otros plurales, ¿no? Entonces, ¿cómo se compone la palabra muerto en náhuatl, que es miki? Eh, Viene obviamente de un verbo. El verbo morir en náhuatl es el verbo miki, ¿no? Vamos a ponerlo así como morir, ¿no? En realidad, lo que ocurre con este verbo es que si pueden ustedes ya ver la raíz, se van a dar cuenta eh, que ocurrió aquí, ¿no? Ya podemos ver solo con ver la raíz que pasó para formar la palabra mikki, ¿no? A ver, ¿quién me dice? Ahí está la clave. Miki es morir, pero el muerto es mikki, como con un énfasis en que aquí hay dos consonantes iguales, mikki, ¿no? No entendí. ¿Pero cuál es la pregunta? Sí, ¿cómo se habrá formado esta palabra el muerto? Mikki. Ah, ya sé. A Este ver, mix del verbo morir y ki exacto, como agentivo, entonces como exactamente, el que se hace el muerto, que se hace el oxiso. exactamente, ¿no? Entonces aquí tenemos morir y este es el agentivo. Y pues significa muerto, ¿no? Incluso no sabemos qué grado de agentividad, a lo mejor si alguien que se haga el muerto, pues, se le puede denominar así, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Morir más agentivo. Y este tiene un plural muy interesante, ¿sí? Aparte de tomar la terminación ajá, tiene esta reduplicación, ¿no? Característica, vamos a desdoblar esto, característica de algunos sustantivos, reduplicación plural, muerto, agentivo y otra vez plural, ¿no? Como una doble plural, una doble marca de plural, piénsenlo así, la reduplicación. Ajá. Pues aquí vamos a dejar nada más para poner énfasis en esto, en amarillo, ¿no? Que los que tienen reduplicación, repito, tienen como una especie de doble marca plural al inicio y al final, que ya sabemos que no es con todos, ¿no? Entonces algunos, al tomar esa hacen reduplicación. Lo mismo con mayordomo, ¿no? Hay dos formas de hacer el plural con mayordomo, sin reduplicación, como en calpisque, o aquí la reduplicación tiene otro significado distinto, ¿no? Calpisque, que es mayordomo. Vean
ya también podemos decir cómo se compone la palabra mayordomo. A ver, ¿quién me dice? Porque esta palabra ya la hemos visto, este cal. A ver si se acuerdan. Esta es una raíz. ¿No es casa? Exacto. ¿Sí? Entonces, la palabra cale, acuérdense que aquí tenemos la regla de por qué la TL se convierte en li. ¿Sí? La repito una vez más. Porque mi raíz acaba en L, entonces el tli se vuelve li. Ajá. Más para que recuerden esto. Bueno, pues en la composición, que es otra de las reglas que hemos estado viendo, este li se pierde y solo queda la raíz que es cal. ¿Sí? Ay. Entonces, vamos a hacer el análisis aquí abajito. Esto ya lo podemos decir porque es exactamente la misma raíz de pía, ¿se acuerdan, no? Entonces es casa, guardar, agentivo. Y mayordomo sería como el guardador. A ver, ¿cómo podían traducir ustedes? ¿Qué tipo de El que, traducción? El Ajá, que el que guarda, guarda. Ay, no, perdón. perdón, el que guarda la casa, el que cuida la casa, ajá. que Casa. protege la casa. No sé. Vamos a poner guarda, protege, cuida, ¿no? Como, por eso les digo, había una palabra muy hermosa que era Kalpishki y en la gran mayoría de los lugares ya se usó más la del español, ¿no? Y se dice más mayordomo que Kalpishki. Entonces, con el plural se puede formar igual como lo hemos estado viendo, ¿no? Con agregando la E, pero si reduplica, aquí hay un cambio de significado ligero. No es solo mayordomos, sino mayordomos de varios lugares. O sea, son muchos, pero además vienen de diversos lugares. ¿Sí? Entonces, este plural además enriquece el sentido de de la palabra, ¿no? O sea, cuyo origen es, digamos, se reúnen en un lugar, pero vienen de diversos lugares con la reduplicación. ¿Sí? A veces eso pasa en náhuatl, ¿no? Que los plurales tienen esta función más como de hablar, no de varias entidades, sino de entidades que provienen de diversos lugares, ¿no? Que pertenecen a otras comunidades, ¿no? Tlatohque, ¿no? Que es principales o señores, lo mismo. Tlatohque, principales o señores de varios pueblos. Ajá, aquí vamos a pensar que en Tlatohque, principales o señores de un mismo pueblo, ¿no? De un mismo lugar, de una misma comunidad, y Tlatohque, principales o señores de varios pueblos. ¿Sí? Y esto lo hace únicamente la reduplicación, ¿no? La regla es exactamente la misma. eh, no sé si quieren que veamos el sentido de esta palabra principal o señor. No lo habíamos visto, ¿ah? Yo creo, No, según yo sí, pero creo que muy al inicio, pero igual repetimos. Va. Hay un verbo muy interesante en náhuatl, que es el verbo, ahorita lo voy a escribir así sin itoa. Como pueden ver, en los vocabularios, algunos de ellos ya ponen una H aquí. En realidad, este verbo es itoa. Itoa, que significa decir. Itoa. Itoa, ¿no? Vamos a ponerlo así. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a desdoblar esto. Entonces, si tengo esto así, lo que espero es que tenga una Q ortográfica, obviamente, porque lo que sigue es una I, ¿no? Y ahí está, ¿no? Niki toa es yo digo. Entonces, ahora sí podemos saber primera singular sujeto, que este se usa, ya saben, para verbos. Ahora sí, esta es la tercera objeto que ya la vimos, por eso me estoy yendo rápido. Y el verbo decir, y esto significa yo lo digo. Ajá. Bueno, pues como pueden ustedes ver, hay algo de esto, apenas si se alcanza a ver, no sé si lo ven, a mí me parece muy obvio, pero tal vez para ustedes no, ¿no? Pero hay algo de esta raíz
que forman la palabra principal, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es esto que la forma. Vamos a desdoblar todos los saltillos o cierres glotales. La, to, no, así, perdón. Así es mejor así. Tla, to, que. Ahí está. Ajá. Eh, Este es en realidad la formación de principal o señor. Este tla ya lo vimos, es el objeto indefinido, y lo que sigue es la raíz cortada, ¿no? Vean lo que le pasa a esta raíz. Vamos a poner así como, vamos a dejar solita la raíz toa, y lo que pasa al formar esta palabra con esta raíz, la i, toa, se vuelve nada más la pura consonante inicial, to, y pierde la a y queda esto, ¿no? Por eso sí es como un poco no tan claro de reconocer, pero es la misma raíz. Entonces, esto significa decir, ¿no? Otra vez el adjetivo y el plural. ¿Cuál sería una traducción más literal, ¿no? Ya tenemos los elementos de lo que es un principal o un señor, ¿no? Recuerden que lo mismo es con tlatoani, que es el singular, ¿eh? Nada más que aquí es principales o señores, ¿no? Los tlatoanis, que en español ya lo decimos en plural, pero es lo mismo. A ver, ¿quién dice? El que dice algo, más o menos. Bueno, los que dicen algo, ¿no? Sí, porque están- Los que dicen algo, ¿no? Y no es nada más exactamente este hecho de decir, sino dense cuenta cómo ya, solo con estas pequeñas palabras podemos ir entendiendo cuál era la función de un dirigente, de un tlatoani, ¿no? O sea, si era alguien que decía algo era porque era escuchado. O sea, hay como implícito este sentido, ¿no? Por qué es tan importante que a ese cargo se le designe el que dice algo? Porque al mismo tiempo siempre va a ser escuchado. Oye, Octavio, Sí, de repente me vino como el de el que habla para que lo escuchen, vamos o a el que ponerlo, por tiene supuesto, ¿no? En este caso sería el plural, ¿no? los que hablan. Los que hablan para ser escuchados. ¿Qué te parece? Ujú. Sí. Exactamente, tiene esta forma, tiene esta función. Por eso vean, eh, el sabio es aquel que ve y escucha. ¿Cómo se empiezan a relacionar todos los conceptos, ¿no? Solo por ver unas palabritas ya, ¡pum!, se abre la gran dimensión de este pensamiento náhuatl. Como todo de verdad sí está contenido en la lengua. ¿Qué piensan? No, está increíble, está increíble. O sea, justo esta relación entre hablar y escuchar. Está Es, maravilloso. exactamente, exactamente. Sí, es sorprendente, ¿no? Muy bien. Entonces ahí estamos con esto ya saben cómo se compone Tlatoani, ¿no? O Tlatohque, que es el plural de Tlatoani. Y bueno, en este caso, si reduplicamos, ya sabemos cuál es la función de este primer tla, que es hablar de señores de varios lugares, ¿no? Que están viniendo, no sé. Bueno, Oye, Octavio, pero ¿podrías sí. regresar un poquito a esta separación que hiciste de Tlatoque? Porque estás separando Tla y luego la consonante, ¿no? Que le pones ahí como H, como en eh, el siguiente grupo. O sea, lo que entiendo es que no estás separando silábicamente, ¿no? Sino, No, no, no. ok, por Por partículas, ok. partículas que tienen significado. ¿Y esa partícula ahí, qué significa esa H? Esta H es parte de la raíz toa. Ah, ya, ya, Lo ya. que O sea, pasa es que ajá, hay claro, pérdida de la I, ¿no? ya, perfecto. Sí, sí, sí. La I se pierde y también se pierde la A y toma Claro, otra consonante, otro saltillo al final. Por de eso queda acuerdo. esta forma, ¿no? De hecho, como les decía, les estaba comentando, ¿no? Carochi, que tuvo un oído magistral para
no solo escuchar los saltillos, sino representarlos, ¿no? Además, su erudición para hacer esto, pues lo encontramos muy bien, muy bonito, pero si nosotros buscamos un documento, ¿qué? Lo vamos a encontrar escrito así, de una forma abreviada. Es más, hasta lo podríamos encontrar así con una marca de que este se desdobla, ¿no? Pero ahorita, bueno, voy a ser un poco más gentil, ¿no? Y así, sin nada, ¿no? Entonces tenemos que pensar que efectivamente el análisis en este caso con el texto escrito, más o menos sería esto así, ¿no? Con la ortografía, digamos, no tan cuidada como la hace Caroche, sin los saltillos, ¿no? Que es lo que suele no representarse, ni las vocales largas también. Gracias. Sí, ok. Eh, bueno, entonces ya estamos por terminar esta parte de los sustantivos que toman el plural que. Ajá. Y vienen dos palabras muy bonitas y que son de alguna manera excepciones, ¿no? Y además que tienen una función social importantísima. ¿Por qué? Porque nos hablan de viejos y viejas, ¿no? Literal, recuerden que en la cosmovisión mesoamericana, aquellos que tienen una edad mayor se van volviendo sabios, ¿sí? Y son en las familias, ¿no? Los escuchados. Ajá. Entonces, hay palabras especiales y además una forma especial para hacer los plurales. Hue es viejo y lama es vieja, ¿sí? Este es el sentido de eh, estas palabras. Denme un segundo porque les quiero mostrar un documento. Voy a apagar mi cámara para igual Oye, vaya. Octavio, Sí, sí, pregunta. sí. Adelante. ¿Huehue tiene igual que, por eso tiene relación con el árbol de ahuehuete o algo así? Probablemente sí. Es que hay otra palabra que es sin vocal larga, Tania, que es, una es huehuetl y otra es huehuetl. El otro, la segunda, sin vocal larga, significa tambor. Entonces, no sé si ahuehuete tiene que ver con un poco con el material para hacer el tambor o tiene que ver con lo viejo. Ahorita lo buscamos, no te preocupes. Un Lo digo segundito. porque el árbol de Sí, ahuehuete de Oaxaca, ¿no? Es el que tiene es, muchos años, es es muy viejo. Es muy muy probablemente bien. que sí sea ese sentido, Tania, ¿no? Más Sí, relacionado con la edad. ok. Ok, Gracias. a ti, un momentito. A ver, ya está. Oye, Octavio, Bastante. ¿puedes poner en la pantalla un poco el texto que está arriba de Huehue? Ese, así. ¿Este? Solo no se ve Ah, completo. sí. Es que lo estaba transcribiendo. A ver, aquí vamos a responder tu duda, Tania. Em, Fíjate que en el diccionario de Carlos Montemayor, eh, sobre el origen digamos, el préstamo de palabras que el español tomó del náhuatl, cuando uno busca huehuete,
dice, especie de sabino de larga vida que crece a las orillas de ríos y lagunas, de gran tamaño y corpulento, de la familia de las taxodiáceas y viene del registrado del náhuatl como ahuehuetl, que probablemente sí haga alusión. La transcripción que da Carlos Montemayor pone así, ahuehuetl, ¿no? Que sí esté relacionado con viejo, el ahuehuete. Gracias. Gracias. Sí, y bueno, este es lo que estaba buscando, ¿no? Los Huehuetlahtoli, que es un documento, es uno de los documentos más hermosos que hay, porque estos son testimonios de cómo la gente le hablaba a sus seres queridos. Por ejemplo, cuando alguien nacía. ¿Han escuchado un poco de esto? De los Po- Huehuetlahtoli. sí, un poquito. Sí. Vean nada más. Voy a leer un parrafito así de cómo es que se recibe a un miembro, un nuevo miembro en la familia, alguien que nació, ¿sí? Una bienvenida preciosa, ¿no? Digamos, como decimos por acá, a su sistema familiar, ¿no? Dice, exhortación con que el padre así habla, así instruye a su hijo, para que bien rectamente viva. Nada más un pedacito. Hijo mío, mi collar, mi pluma preciosa. Has venido a la vida, has nacido, has venido a salir a la tierra, en la tierra del Señor nuestro. Te forjó, te dio forma, te hizo nacer aquel por quien se vive. Hemos visto por ti tus madres, tus padres y tus tías, tus tíos, tus parientes. Han visto por ti, han llorado, han sufrido por ti, en tanto venías, en tanto nacías sobre la tierra. Es preciosísimo. Este documento, bueno, hay una versión únicamente resumida al español, pero esta versión de pasta dura del Fondo de Cultura Económica que se puede conseguir es bilingüe, ¿sí? Lo que me interesa de esto ahora es el título, que es, vamos a ponerlo así, Huehue Tlahtoli. Y León Portillo lo traduce como la palabra antigua. Ya podemos hacer este análisis, ¿no les parece? Justo acabamos de ver el verbo itoa. A ver, ¿quién dice yo? Era decir, ¿no? Ajá, pero a ver cómo hay que hacer como los cortes con guiones para poner las partículas con significado. Ah, a ver, creo que sería huehue, Ajá, luego tla, ajá, y luego ahí esto, o sea, HTO, ajá. y me imagino que li aparte, ¿no? Sí, aquí habría uno así, pero vamos a dejarlo así ahorita, ¿no? Nada más para que Ok, no meter problemas. Entonces tenemos viejo, ¿no? Luego objeto indefinido, luego la raíz verbal que es decir, y luego esta partícula que llamamos absolutivo. Recuerden que absolutivo, vamos a ponerlo aquí abajito, que es la partícula o nombre de las partículas de los sustantivos, ¿no? La tli, la li, toman los sustantivos. Ahí está, ¿no? Este li, ¿no? Ya lo conocemos, lo hemos visto ya en otras clases. Pues ahí está. Vean, por eso León Portilla decide traducir la palabra antigua, que se puede traducir como el, el decir de los antepasados, el decir de los viejos, ¿no? Hay muchas formas de decir esto. El decir de los sabios, por añadidura a los viejos, ¿no? También, esta es una de las maneras de que podría traducirse ese Huehuetlahtoli.
Entonces, bueno, vean la función social de esta palabra es huehuetl, ¿no? De esta palabra es importantísima, tanto así que denominaron a estos testimonios como huehuetlatole. Ajá. Y Oye, pero espera, antes de que bajes, perdón, es que dice sí, arriba, existen dos sustantivos que no toman marcas de absolutivo absolutivo. en forma absoluta que, ahí no se alcanza a ver qué más. Ah, Ah, perdón. que A ver, toman, que toman el el morfema. morfema que, como ¿Qué? plural, una característica de sustantivos. Acuérdate que este lo podemos poner ortográficamente así, ¿no? Con Sí, el circunflejo. Ahí, así. ajá, ok. Ajá. Espera, antes Y, de, ajá. ya. Ahorita vamos a ver esto explicado, ¿no? Esto Ujú. digamos que sería como la forma arcaica para construir el plural, ¿no? Bueno, tenemos, como les decía, viejo y vieja, y lama, que es vieja. Y aquí está precisamente, estos son una clase especial, como les comentaba hace un rato. Al hacer el plural, no solo añaden el que, ajá, sino además añaden esta T, digamos, es una marca arcaica, no tiene ningún significado ya en esta etapa del náhuatl, pero muestra que en otra etapa del náhuatl, esa T sí tuvo un significado. Y son las dos únicas palabras que no solo toman que, sino que necesitan una T, ¿sí? Para hacer el significado. Muy probablemente en los documentos las encontramos así simplificadas, ¿no? Como huetque, ¿no? Así, ¿no? Y lo mismo el plural de viejas, que sería ilamatque, ¿no? En su escritura así mucho más simplificada, que es la escritura de los documentos coloniales, ¿no? Sin saltillos, sin vocales largas, etcétera. Sí, es ¿Sí? muy significativo, ¿no? Que la palabra viejo y vieja tengan ahí una partícula arcaica, ¿no? Sí, ¿no? Como que se conserva además este cambio histórico en el sentido social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces ya con esto tenemos una buena revisión de las palabras que toman el que. Recuerden que, insisto, en documentos pues vamos a encontrar así este que como más simplificado. Ajá, bueno. ¿Preguntas, comentarios? No, Octavio, una duda. Por Sí, ejemplo, entiendo que esa es como la traducción, no viejo, vieja, pero podría ser también como la traducción de persona antigua, mujer antigua, hombre antiguo, así. O sea, sí, en vez de viejo antiguo, antiguo o sabio, Tania, sabe. también. Ok, ok. Vale, Sí, por Gracias, gracias. supuesto, ¿no? Sí. gracias. Eh, ay, una maestra algún día me dio a transcribir una canción de Mujeres de Guerrero. Me voy a atrever a cantarla, no puedo creerlo. Ay, es que la dejé en mi memoria nada más. Le decían la canción de la Sinola, pero ella la relacionaba a la maestra con una vieja, con Ilama Chichi, con una perra vieja, ¿no? No me acuerdo por qué hacía eh, esta asociación, pero también perdonen por mi pronunciación porque fue hace muchos años y a ver si me acuerdo. Tepisacot no catian sino la tepacanía totienda na 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 ni con anastolistón oquitoton. Es que me acuerdo de fragmentitos, ¿no? No. Eh, eh, precisamente es una mujer que va a una tienda a pedir un listón. Ah, le llaman la canción del listón, ¿no? Pero Qué no sé dónde chido. quedó ese documento, si no se los compartía, ¿no? Se Wow, perdió por Gracias, ahí en el paso del tiempo. gracias. gracias. Eh, bueno, más preguntas, comentarios. Todo bien por acá. ¿Vale? Ok. Bueno, vamos a pasar
a este tema que es muy breve y pues de una vez lo incluye aquí en esta parte del sustantivo y es la pregunta. Ustedes ya pueden responderlo, solo que vamos a plantearlo junto con Carochi. Si hay género gramatical en el náhuatl, ¿no? Evidentemente lo que estamos viendo, si hay una palabra para viejo y una palabra para vieja, es que no hay género gramatical en el náhuatl. Déjenme compartir pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí se ve. Gracias. Entonces, les decía, ¿no? Si tenemos palabras léxicas, es decir, diferentes para indicar esta, digamos, esta función social, ¿no? Pues es que no hay una marca gramatical como en español, ¿no? Como conejo y coneja, ¿no? Donde sí nos indica masculino y femenino. La respuesta es no, ¿no? Tetl, tletl, atl son palabras neutras, siempre van a ser neutras, ¿no? Masatl, ¿no? Si encontramos la palabra venado, puede ser masculino o femenino. Es decir, hay muchos textos que no se especifica, ¿no? Si es masculino o femenino, porque no hay la necesidad de hacerlo, ¿no? Eh, existen, como les decía, las palabras léxicas que llamamos como oquichtle, que en este náhuatl es varón, sihuatl, que es mujer, tepochtle, que es mancebo, que también la vimos, y ichpochtle, que es doncella o mujer joven. Ajá. Y si hay estas raíces como okich y siwa se usan para indicar el género, pero no es que sean marcas gramaticales como tal, sino más bien es composición de dos raíces. Por ejemplo, si quiero hacer la diferencia así muy específica de un ser humano pequeño, ¿no? Y es relevante decir si es masculino o femenino, uso las raíces okich para el caso que sea varón y siwa para el caso que sea mujer, ¿no? Entonces, les quito su marca, el tli, ya lo sabemos, ¿no? Que la pierden. Y aquí vamos a hacer el análisis con la luz, ¿no? Okich, luego tenemos el pil. Luego tenemos una marca de honorífico. Estas marcas sin, ton, etcétera, son el tema de la siguiente sesión, que es un tema también muy complejo y que nos habla, como les decía hace un rato, ¿no? De la importancia social, ¿no? De la estratificación al hablar. Entonces, la siguiente sesión es muy importante porque vamos a ver el sistema de partículas, ¿no? Que nos permiten hacer una valoración de a quién o con quién estamos tratando o de quién nos estamos refiriendo. Entonces, este tzin es el famoso honorífico que tiene el náhuatl, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ahí está la traducción pil, en realidad, en este caso, junto con el tzin, pil tzin, dan el sentido de un ser humano tierno o joven, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un ser humano tierno o joven. Y el okich ya nos está dando que es masculino, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Siwa Pil, Sintli, ahí el tli ya sabemos, ¿no? Es el absolutivo. Y aquí está, ¿no? Lo mismo, ser humano joven, tierno, pero en este caso nos está dando el siwa, que se trata de una niña. Ajá. Bien, sencillo esto, ¿no? Y ¿de dónde viene esto? En realidad, la raíz de pil, que de las dos palabras es pili. Pili solito significa noble, ¿sí? En este caso, a veces, eh, de forma general, no necesariamente se marcaba Okichpille, ajá, como noble masculino, solo cuando era muy necesario. Pero lo que sí es muy frecuente es que Sihuapille, cuando estás hablando ya aquí de una mujer, ¿no? De una persona adulta, ¿no? Ese Siwa sí es importante para hablar de una mujer noble, ¿no? Es decir, noble en el sentido de que pertenece a una clase social importante, por ejemplo, de los gobernantes, etcétera, ¿no? De los sacerdotes. Una mujer sihuapile tendría ese cargo, ¿no? Teple, lo mismo, casi siempre en los documentos Teple solito hace referencia a un varón, a menos que sea importante, se aclara, Tecle, pero lo que sí aparece a menudo es Tecle, que es señora o principal. Ajá. Aunque Tecle solito también puede significar señora o principal, ¿eh? O sea, en este caso, vamos a ponerlo así en el apunte. Señor o señora principal, ¿no? O sea, Tecle solito
puede significar las dos cosas. Eso quiero aclararlo. Pero ya con estos, con el Okich o con el Siwa, es mucho más específico y así podemos traducir como señor, varón o señora o principal. Ajá. Lo mismo con mi señor y mi señora. Ajá. Este no, que ya lo vimos, que es el posesivo. Ajá. La raíz Siwa y aquí está el tec. Ajá. Y de Tuxtle, y este sería como las partículas que conforman mi señor o mi señora, ¿no? Agregando el siwa o puedes estar incluso aquí el okich, ¿sí? Entonces no es que haya género gramatical, ¿no? Únicamente se usan estas raíces cuando es muy pertinente marcar si se trata de un hombre, de un varón o una mujer, ¿sí? Eh, por ejemplo, hay unos cantos de la montaña de Guerrero, que les he hablado un poquito de esto, una amiga que está haciendo su tesis doctoral sobre los tlaxmajque, que son los pedidores de lluvia, ¿no? Que suben, sobre todo en la comunidad de Xalpatláhuac, donde se ubican, suben a los distintos cerros en diversas épocas del año al hacer petición de lluvia o a hacer rezos de agradecimiento, ¿no? Entonces estos señores que rezan el náhuatl, pues tomaron prestados, como hemos estado viendo, pues de la tradición, algunos préstamos del español, y es muy interesante escuchar en sus rezos como en las exhortaciones que hacen algo así como papacito de mi corazona, ¿sí? Eh, es muy común papacito de mi corazona, ¿no? Esta palabra, obviamente, o sea, toda la frase se tomó prestada del español, papacito de mi corazón, ¿no? Y están hablándole a un santo, o están hablándole a Dios, ¿no? En los cantos, ¿no? Que de pronto salen estas palabras en español. Lo interesante es que al tomarlas en náhuatl, toman en femenino, ¿no? Y esto en español, pues, no suena español, corazona, ¿no? Suena más bien a náhuatl, a una palabra náhuatl. O sea, esto ya no es español, dense cuenta. Porque en español no decimos corazona, ¿no? Bueno, en los juegos de Miciela y esas cosas así, ¿no? Pero como tal, no funciona así, ¿no? Y estos préstamos además son antiquísimos, ¿no? Y se quedaron ya fijados en los rezos. Bueno, pues con esto quisiera finalizar la sesión de hoy, a menos que tengan preguntas, comentarios. Bueno, por mi parte, sí, es que no sabría muy bien a qué refiere esa partícula illo. Es una partícula, se llama de inherencia, vamos a decirle así por el momento, como algo que está pegado a una cosa. Es decir, por ejemplo, tu sangre. Tu sangre es inherente a tu cuerpo porque siempre va a estar en tu cuerpo, ¿no? Ahorita vamos a tomar ahorita esa partícula así como que nos indica un grado de inherencia. Es un tema que vamos a ver, por eso no quise en este momento analizarla, ¿no? Ah, ok, Pero se relaciona con eso, con algo que es inherente a una cosa, que está pegado a una cosa. ok, vale, está bien, ¿Sí? gracias. Ok. Y se relaciona con los posesivos, además, eso es importante, ¿eh? O sea, si te das cuenta, está el no al inicio y hay una relación con los posesivos. ¿Más preguntas? Octavio, yo Sí, estaba pensando, bueno, en una como reflexión sí, de viendo como la lectura de esto, por ejemplo, que dice papacito, mamita, o sea, cómo se cambian las palabras, ajá. que yo le decía a Daniel que mientras de pronto en una concepción muy diferente a la que tenían nuestros pueblos originarios, es como porque cuando aquí decimos, por ejemplo, nombres como diminutivos, por ejemplo, Danielito, Tanito, o sea, como que tendemos a hacer eso, puede ser tomado como una disminución, como que me estás sobajando, pero veo que para las traducciones, incluso para hacerlo como muy amoroso, o sea, justamente se hace un diminutivo. Es muy importante y justo como cambia la visión, porque no es como que se esté disminuyendo a alguien, sino como que está cargado de mucho amor, de mucho cariño, no sé, como exaltando otras cualidades, no como una disminución, pues. Sí, y efectivamente, Tania, en la siguiente sesión vamos a ver, por ejemplo, este tzin.
que tiene, aquí por lo menos lo vimos de dos maneras, así como tú lo comentas, ¿no? No les puse aquí la glosa, ¿no? Vamos a ponerla rápido, ¿no? Varón, este pil significa noble. Sin tiene, depende del contexto, y ahí sí viene este hilar fino, ¿no? Como dices, puede ser honorífico o puede ser también diminutivo y puede tener otra función que vamos a ver en la siguiente sesión, pero por el momento puede tener algunas de estas dos y este es el absolutivo. Efectivamente, este sin nos está dando una función social importante. ¿Se acuerdan? Este ejemplo se los he puesto muy a menudo, el de tonant sin, ¿no? Que hace referencia a nuestra madre, ¿no? Pero incluso puede ser traducido como nuestra madrecita, nuestra madre con mucho respeto, o nuestra madre adorada, sí, incluso ya como una composición más larga, ¿no? Pero este chin sí tiene una dimensión social importantísima en náhuatl. Gracias, doctora. Gracias, Tania, por la pregunta, ¿no? No se pierdan la siguiente sesión porque justamente de eso va el tema de las partículas asociadas a sustantivos, ¿no? ¿Qué más? Pues agradecerte mucho, Octavio. Muchas gracias por tu compromiso, por tu entrega. La verdad es que yo estoy disfrutando muchísimo estas clases. Siempre agradecerte y pues recordarle a las personas que están siguiendo la sesión, tanto en vivo como ya las sesiones grabadas que estamos subiendo. Recuerden que están tanto en la página de Tlahuilocan como ¿cómo se llama el El soporte donde tú Classroom, lo tienes? sí, En el en tu Classroom. Classroom. Y Ajá. también en YouTube están, ahí entonces esos los podemos ver. Bueno, pues recordar que estamos haciendo cooperación voluntaria para las clases para poder retribuir, ¿no? Toda esta entrega y este trabajo que estás haciendo con nosotras y nosotros. Muchas gracias, Octavio. Gracias, Daniel. Y yo de verdad soy en un futuro de que hagamos estas sesiones presenciales, ¿no? Y sobre todo en un lugar donde podamos tener a la mano todos los documentos para hacer ejercicios, hacer preguntas, revisar. Ya se verá si pronto podemos hacer un cambio de esa manera. Pues gracias a todos los que estuvieron aquí, Tania, Daniel, Efraín y los que Gracias, se unan. Octavio. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.